Ok, ya, ya cargo. Veamos. um, ya. Ah, pasó. No, se cuelga. Ya, chicos, miren. Ah, ahí está. Ya. Sale. Ya. Ok. No sé qué ha pasado. Ya. Ahora sí. Bueno, chicos, empezamos. Buenas noches a todos. Me presento, me llamo Alan García. Soy estudiante de medicina humana de quinto año. Y bueno, también, al igual que Brian, al igual que Julio y Claudio, somos miembros de la ayudantía de el curso de bioquímica y biología molecular. Bueno, en esta clase de hoy, como ya hemos estado, digamos, han repasado algunos temas de lo que vendría a ser la célula, las generalidades. El día de hoy vamos a terminar esta exposición de hoy con lo que viene a ser citoplasma, que es muy importantísimo. Y bueno, eh, particularmente cuando yo hago las ponencias, me gusta que participen o de repente que escriban o abran su micro, ¿ok? Me gusta que esto sea participativo. Y bueno, solo añadir que respecto a las diapositivas, quizás hay algunas imágenes que no se hayan, quizás no se puedan visualizar bien. Entonces trataré yo de diagramarlos, de repente acá usando algún programa, de repente el Paint, en caso de que se requiera, ¿no? Y bueno, ya con todas estas aclaraciones empezamos, ¿ok? Primera parte, generalidades. Como vamos a tocar el tema de citoplasma, es importante conocer algunos conceptos clave. Y en este caso hablamos de el citoplasma per se, ¿no? ¿Qué es el citoplasma? Bueno, prácticamente es toda esta región, si se llega a ver mi puntero, ya, es toda esta región que contiene a las organelas de la célula, ¿no? Todo el sistema de endomembranas, incluyendo al núcleo y todas las organelas. Como ya sabrán algunos, clásicamente se ha dividido a la célula, bueno, desde que entramos al colegio siempre nos han enseñado, ¿no? Partes de la célula, membrana celular, citoplasma y núcleo, ¿no? Ya. Esta es una de las partes más importantes porque es justamente en este lugar donde se lleva a cabo todo el metabolismo de la célula. Y aparte, porque también permite una forma de interrelación dentro de la célula con su matriz extracelular, ¿no? Con su exterior. Bueno, solo para, acá no aparece, digamos, la leyenda de cada uno de estos organelas o las partes del citoplasma, pero las voy a ir diciendo, ¿no? Empezamos por el uno, ¿no? El uno es el nucleolo, el 2 es el núcleo, par-
prácticamente centro del control de la célula. Obviamente ahí digamos que es la cabeza donde se va a poder realizar todas las organizaciones, digamos así, en lo que tiene que ver con el material genético y la división celular. De ahí el 3. ¿Qué es el 3? Bueno, la organela que está cerca o el sistema de endomembranas que está cerca al núcleo siempre es el retículo endoplasmático rugoso, ¿ok? Y se podrán dar cuenta también porque en esta zona hay bolitas, no sé si las pueden ver. Estas bolitas de acá son los ribosomas, ¿ok? Que bueno, ya quizás algunos de repente lo conocen como los gorditos bonachones, ¿no? Porque son como bolitas, ¿no? Dos bolitas, digamos así. Ya, y estos ribosomas se van a encargar de la síntesis proteica. En el caso de 4, podríamos decir, bueno, el 3 es todo esto, toda es la región, es el retículo endoplasmático rugoso. El 4 de acá, esto de acá son los ribosomas en sí, me estaba confundiendo. Estos huequitos que ven acá también, también pueden simular algún tipo de poros, pero por lo general son bueno, eh, son los ribosomas en sí. Se van a acordar, en este caso, asociando de repente retículo endoplasmático rugoso R con ribosomas, ¿ok? Y en el caso de lo que continúa, que vendría a ser, bueno, este diagrama quizás un poco como que hay algunas cosas que no están un poco ambiguas, pero viéndolo de esta forma, como yo lo interpreto, es así, ¿no? Ya, ahora, esto de acá, que viene a ser, bueno, podríamos decir la parte, bueno, 4 que ya lo dije, la 5, la 6 de acá, que es el aparato de Golgi, el Golgisoma, importantísima organela donde se va a realizar lo que viene a ser procesos de secreción celular, o sea, hormonas que se van a liberar o sustancias que se van a liberar al exterior, ¿ok? ¿Qué más? Esto de acá de 8 es el retículo endoplasmático liso, ¿ok? Y este retículo endoplasmático liso se va a encargar de procesos como detoxificación celular. Es muy importante porque, digámoslo así, eh, cuando nosotros, pongamos un ejemplo, consumimos un medicamento, este medicamento tiene que pasar por la primera fábrica, o mejor dicho, el laboratorio del cuerpo. ¿Y cuál es? Es el hígado, ¿ok? Y ahí el hígado tiene unas enzimas que se llaman citocromos. Esos citocromos van a metabolizar justamente ese medicamento. Y son los metabolitos activos los que van a generar una acción dentro del organismo. Ya, en este caso, el retículo endoplasmático liso también, que se encuentra en los hepatocitos, se encarga de eliminar, depurar sustancias que son tóxicas, ¿ok? Sí, ¿no? Como cuando de repente te metes tu, tu borrachera, tu huasca ahí en verbena, ya, más o menos así. Ahí tienen enzimas, ¿no? ¿Qué más? Si se dan cuenta, esto de acá es digámoslo así, es el ADN y puedo suponer que esto de acá, la bolita, es el ribosoma, ¿no? Y lo está, digamos así, sintetizando. Ahora, estas de acá al costadito, bueno, son las organelas bimembranosas, ¿no? Que en células eucariotas serían las mitocondrias. Pero digamos que esto una célula, well, claro, es una célula animal porque no tiene la pared vegetal, ¿no? La pared celular que es en los vegetales. Bueno, en este caso serían mitocondrias. En su contraparte, que es la célula vegetal, tendríamos a los cloroplastos, ¿no? Los plastidios. Y bueno, estos de acá son los centrosomas. En la clase de hoy vamos a hablar más que nada, esto de organelas ya lo va a tocar con mayor detalle a otros ponentes, pero vamos a enfocarnos en el esqueleto en sí del citoplasma, ¿no? En cómo este citoesqueleto, que es como el armazón, va a permitir que se puedan llevar a cabo estas reacciones metabólicas. Bueno, entonces la siguiente, claro, acá es un cuadro el que les he resumido prácticamente todo, ¿no?
la mayor parte de la composición del citoplasma en sí. Y quiero que sepan que, bueno, inicialmente cuando uno estudia lo que viene a ser el citoplasma, eh, tendríamos que decir cuál es esa componente, o mejor dicho, qué sustancias componen el citoplasma en sí. Bueno, el citoplasma, cuando uno lo visualiza en el microscopio, se va a dar cuenta de que este está compuesto por, digámoslo así, una porción líquida que por lo general yo, o bueno, en varios libros lo llaman citosol, ¿ok? Le dicen citosol o también le llaman plasmasol, ¿no? Su otra parte, creo, como lo menciona Robertis, es el endoplasma. ¿Y qué viene a ser este citosol? Bueno, este citosol es, digamos así, la porción líquida, ¿no? Lo diluido, ¿no? Lo diluido de toda esa sustancia gelatinosa. Bueno, no llamémoslo gelatinoso, porque en sí es un coloide. ¿Y qué es un coloide? Es digamos así, un sistema donde hay concentraciones de sustancias sólidas, pero muy, 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 muy pequeñitas. Entonces tiene esa forma como que de gel, ¿no? Entonces, ese citosol es un estado de agregación, ¿no? Es un estado de agregación, es una fase, y bueno, es la parte interna de la célula, ¿no? Y bueno, ¿qué podríamos decir de este citosol que también contiene menor concentración de macromoléculas? ¿Cuáles son las macromoléculas que van a ver en los cursos de bioquímica? Bueno, las cuatro grandes, ¿no? Como yo les suelo decir. Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Ya, en el citosol, ¿qué es lo que tienen que ver? Que como es porción líquida, acá le puse 70-85% de agua, también va a contener iones, ¿ok? Iones importantes, ¿no? Como el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, el magnesio. Esos cinco lo van a ver los que estudian ciencias médicas, lo van a ver en toda la carrera, ¿ok? Son los más importantes. Y bueno, algunas enzimas, obviamente, ¿no? Ya. El agua, al igual que en el cuerpo humano, está componiendo un 70-80%. Bueno, en el organismo humano, nuestro cuerpo, todo lo que viene a ser tejidos es 60%, digámoslo así, ¿no? Pero es casi igual en la célula. Está en 70-80%. Ah, verdad, me estaba olvidando de algo importante. Yo les dije de la porción que es el citosol. También existe, según la literatura, el citogel. ¿Y qué es el citogel? Bueno, es la porción más densa, digámoslo así, ¿ya? Es la porción más viscosita de la célula, ¿no? Del citoplasma, eh, es, digamos, donde hay, digamos, una compleja red de partículas microscópicas. Es la porción que tiene la mayor densidad a comparación del citosol, ¿no? Que es más líquido. En el citogel, como su mismo nombre lo dice, es más viscoso. ¿Ok? Y bueno, ¿qué importante es el citogel? Es importante porque ahí vamos a ver fenómenos de comunicación intercelular. Ya, pero quiero que se quede claro que justamente este coloide, que es toda la combinación del citosol con citogel y que constantemente la célula está cambiando, ¿no? Hay una variación, pasa de citosol a citogel, citosol, citogel, ¿no? Entonces, es justamente esta propiedad, ¿no? Esta propiedad, al igual que todos los coloides que ustedes van a ver también cuando lleven el curso de química, esta propiedad le dicen tixotropía, ¿no? Y bueno, ahí van a ver algunos fenómenos como el movimiento browniano, el efecto Tyndall, ¿no? La célula adquiere todas esas propiedades físicas. Bueno, eh, ya para terminar esta parte del cuadrito, importante el ARN mensajero que va a estar ahí, justamente es un ácido nucleico importante, ¿no? Para que pueda sintetizar proteínas los ribosomas. Los ribosomas libres, que ya les dije,
estos de acá no van a, digamos, a exportar o no están destinados de acuerdo a una organela en sí, ¿no? Digamos, son la parte fundamental para que la célula pueda sintetizar cosas que le vayan a servir en un futuro, ¿no? Bueno, y de ahí los organelos suspendidos, que ya les dije, de la mitocondria. Bueno, la mitocondria es un organelo muy importantísimo porque va a generar lo que viene a ser la energía de la célula, ¿no? El ATP. Es muy importante porque ahí se va a realizar la respiración celular, ¿no? Los lisosomas, que son organelas que van a catalizar o van a degradar algunas sustancias, ¿no? Son como, digamos así, el estómago o, digamos, eh, las organelas que se encargan de destruir o catalizar todas las sustancias que ingresen a la célula, ¿no? Y bueno, el peroxisoma también es parte de ese complejo de vesículas que van a realizar una catálisis. En este caso van a degradar el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, como lo conocen. Bueno, el agua oxigenada es el H2O2 más agua, ¿no? En este caso también se produce en ciertas concentraciones dentro de la célula porque es digamos, un metabolito de desecho, ¿no? Pero esto, si se acumula, es tóxico para la célula. Entonces, este peroxisoma lo va a degradar, ¿no? Tiene dos enzimas, la peroxidasa y la catalasa. Y bueno, las inclusiones citoplasmáticas que en cualquier célula, o bueno, regularmente, ya cuando lleven histología, se van a dar cuenta que hay digamos, algunos cristales que se pueden encontrar de repente en la observación de un tejido, ¿no? Es normal, ¿ya? Porque la célula lo puede, digamos que, absorber, lo puede como que llenar dentro de una vesícula y puede quedar, ¿no? Como pigmentitos, ¿no? Pigmentos, cristales, algunos incluso encierran glucógeno o lípidos dentro de la célula. Y es normal, ¿no? Solo para decirles, como ejemplo, en las en los adipocitos hay mucha concentración de grasa en este caso, ¿no? Y estos adipocitos son bien grandes y su núcleo es muy pequeñito. Bueno, ya. Este caso del cuadro que ven ahora es también el resumen que ya les había dicho hace poco. Y bueno, vamos a ver ahora el citoesqueleto. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por citoesqueleto? Bueno, en nuestro cuerpo sabemos que estamos formados por huesos, músculos y, bueno, tejidos anexos, ¿no? Los sistemas. Ya, en la célula también es lo mismo. Es, digamos así, estructuras de naturaleza proteica que van a darle sostén a todo el entramado contenido en el citoplasma. Y justamente si no hubiera este citoesqueleto, nuestra célula, en el caso, bueno, en ambas, ¿no? Animal y vegetal, todo como son organelas y tienen peso, todo se iría, digámoslo así, hacia abajo o al suelo, ¿no? Pegado, todo caería, pero justamente también tiene un esqueleto celular que va a sostener todo eso, le va a dar resistencia y además le va a permitir transportar las sustancias que estén dentro de o que se secreten dentro de la célula, ¿no? Acá lo ven. Miren, más o menos para que se hagan una idea. Todo esto, esto que parece telaraña, digámoslo así, bueno, eso que tiene así como que ramificaciones, esos son los filamentos intermedios, una parte del citoesqueleto, ¿no? Porque el citoesqueleto está formado clásicamente por tres estructuras, ¿ok? ¿Cuáles son? Los microfilamentos, que son estos de acá, miren, justo hay como especie de palitos que están pegados a esta porción de la célula, de la membrana, digámoslo así, plasmática. Estos van a estar justamente dándole
la forma la célula, estos microfilamentos. Y ahora, esto de acá son los filamentos intermedios, esto que parece telaraña, ¿no? Ya, esto de acá, estos filamentos intermedios van a darle resistencia, van a hacer que la célula pueda soportar eh, tensiones, tracciones, y no pierda esa forma, ¿no? Que le dan los microfilamentos. Esos son los filamentos intermedios, ¿ok? Y más grandecito, acá vemos los microtúbulos. Los microtúbulos son, como su nombre lo dice, tubos un poquito más grandes que los dos anteriores y van a permitir lo que viene a ser el transporte de sustancias o de vesículas al interior de la célula. ¿Ok? Muy importante. Ya. Eso es así como se lo dije a manera de resumen, ¿no? Y bueno, acá está, ¿no? Brinda elasticidad y contractibilidad celular, ¿no? Y yo les había dicho, porque clásicamente se le divide así, ¿no? Como que en tres regiones, ¿no? Los microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. Ahora, la literatura más actual le añade aparte la trama microtrabecular y pero no es otra cosa que la unión digamos así, em, microtúbulos formando actinas y también los motores moleculares. Y bueno, estos incluso yo podría decir que dependiendo de la literatura, estos pueden estar incluidos dentro de lo otro, ¿no? Por decir, los motores moleculares, que justamente son proteínas que se asocian a los microtúbulos, esos podríamos decir vienen de los microtúbulos. Entonces, dependiendo de qué de repente libro o autor leas, lo puedes clasificar de esta forma. Bueno, pasamos a los microfilamentos para detallar esto. Quizás acá la imagen no se pueda ver muy bien, pero lo que se trata de que quede claro es que son las estructuras más pequeñas del citoesqueleto, ¿ok? Acá está, bueno, una porción de lo que viene a ser el microfilamento en sí, ¿no? Te dice que el tamaño es de 5 a 6 nanómetros de diámetro, muy, muy pequeño, ¿ok? Y están compuestos por actina. Miren esta porción. Esto de acá arriba que ven, esto es una fibra muscular. Cuando lleven histología, se van a dar cuenta que, o bueno, les van a enseñar que una fibra muscular está compuesta por muchas, digámoslo así, muchas porciones. ¿Qué porciones son estas que parecen cilindritos más chiquitos? Estos son las miofibrillas, ¿ok? Y bueno, estas miofibrillas, aún así, tú las vuelves a cortar, las amplías un poco más y van a salir otras fibras más pequeñitas. Al final te va a quedar digamos así, vista desde el microscopio, este esquema, ¿no? La miocina que ven acá, que es, digamos, la proteína que va a permitir que se mueva estas fibras de actina, lo que ves de azulito. Y justamente la contracción, o sea, cuando hay en este caso, el movimiento de ambas estructuras, se va a producir la contracción muscular. ¿Ok? Estos de acá son elásticos, son contráctiles y bueno, van a participar en lo que viene a ser la fagocitosis, exocitosis. ¿Qué es la fagocitosis? Es cuando las vesículas, en este caso los lisosomas, realizan la digestión dentro de la célula. ¿Ok? Y la exocitosis es cuando liberas, digamos así, sustancias a la matriz extracelular, ¿no? Al exterior de la célula. Bueno, la citocinesis viene a ser la división celular. Esto en el caso de las células animales. ¿Ya? ¿Qué otra característica más tenemos? Que tienen actinas globulares, actinas G, ¿no? Formando filamentos. Estas van a formar o sea, cuando se unen dos actinas G, se forman las actinas F, ¿no? Y dos actinas F van a constituir un microfilamento. Ahora, la ciclosis
que es un término más biológico, más em, en lo que respecta a movimiento, viene a ser un movimiento en forma cíclica, en forma circular. Voy a tratar de ejemplificarlo de repente con algún tipo de imagen, porque eso no aparece en la diapositiva. Pero prácticamente es un movimiento que va a permitir que las estructuras, las organelas, por decir, digamos, tienes esta de acá, que es una especie, una célula eucariota, ¿ok? Digamos que es un protozoario. Este de acá es el núcleo. Y acá tienes, por decir, las organelas. Acá de repente una vacuola, acá el nucleolo. Ya. ¿Cómo es esta ciclosis? Fíjate, esto de acá, que es el citoplasma, va a permitir un movimiento en forma, en forma cíclica alrededor, o sea, de toda la periferia, dentro de la misma célula. Esto va a facilitar muchas cosas. Va a facilitar lo que viene a ser el transporte de material, proteínas, de repente, en el caso de los de sustancias, por decir, los segundos mensajeros, claro, también todos esos van a generar este movimiento dentro de la célula, ¿ok? Eso es la ciclosis. Eh, Hay algo muy importante con respecto a lo que es las uniones, que eso de repente no lo he dicho, pero lo van a ver también cuando lleven el curso de histología. ¿A qué me refiero? Las uniones que hay en una célula, por decir, miren, para que se hagan una idea de estos microfilamentos. Digamos que yo tengo una célula de este tipo, un enterocito, ¿ya? Un enterocito es una célula del intestino. Mm, Justamente hablando de la actina, llamémoslo esto de rojito, acá hay una membrana. Bueno, esto de acá de negrito limita la membrana, ¿no? Ya. Pero yo les había dicho que los microfilamentos están pegaditos a la membrana, ¿no? Como lo habían visto en ese esquema. Ya. Entonces, esto de acá, estos son los microfilamentos. Están alrededor de la membrana. Y estos microfilamentos se van a unir justamente a la membrana plasmática. Se unen mediante unos, unas especies llamémoslo así, botoncitos, como si fuera algo así, miren. Esto de acá son los microfilamentos. Y esto de acá, que sale de otro colorcito, viene a ser como que los dientes donde se va a anclar. Esto que yo les he dibujado se va a anclar acá. ¡Pac! Se va a anclar a la membrana. Esos dos dientecitos. Y esto de acá se va a formar una unión que se llama eh, zona adherens. Muy importante porque esa unión es lo que le va a dar forma a la célula. Ahora, si ustedes se van a dar cuenta que, por decir, los enterocitos tienen acá unas prolongaciones. Esto lo vamos a borrar. Acá se hacen unas prolongaciones hacia arriba y justamente este citoplasma que se ha prolongado es porque
estos microfilamentos se han adquirido esta forma. Acá se han prolongado y justamente esto de acá serían las microvellosidades, ¿no? Que van a permitir lo que viene a ser la absorción dentro del intestino. Entonces es muy importante en este caso justamente estas, este, estas uniones dentro de los microfilamentos. Ahora, en el caso de los filamentos intermedios, ya les había dicho, estas van a dar resistencia, tienen un tamaño de 10 nanómetros de diámetro y bueno, ¿qué es lo más importante de estos filamentos intermedios? Justamente como ellos van a ser eh, digámoslo así, el entramado, o sea, lo, la cuestión que parece tela de araña, digámoslo así, ¿no? A grosso modo, eso le va a permitir a la célula que no pierda su forma, le va a dar resistencia, le va a dar estabilidad dentro del citoplasma. Y los filamentos intermedios, incluso se dice que van a por lo menos en las células nerviosas, van a dar esa forma estrellada a las neuronas. Es importante también porque cuando ustedes tengan una célula, eh, hay unas uniones que se llaman desmosomas. Ya lo van a ver en histología. Y ahí intervienen los filamentos intermedios. Las mismas se acuerdan de las zonas adherens que les había diagramado en los microfilamentos. Ya, en los filamentos intermedios vamos a encontrar acá los desmosomas, que vienen a ser uniones dentro de que anexan célula con célula, ¿no? Célula adyacente. Y bueno, justamente cuando uno se jala de repente la piel, esta no se rompe, ¿no? Porque justamente estos desmosomas generan esta resistencia. Y en el caso de que, bueno, esta es una célula, digamos, epitelial, esta está unida a una membrana basal o una lámina basal, así como lo conocen en histología. Estas se adhieren por medio de unos hemidesmosomas, ¿ok? A esta membrana basal. Ya, solo para encenderles esa chispita de motivación. En las células cancerígenas, justamente esta cuestión de los hemidesmosomas se pierde porque en esta porción hay un gen mutado y esto de acá eh, ya no tiene esa misma adherencia. Por lo tanto, estas células cancerosas se desprenden de esta lámina basal y pueden migrar o pueden viajar a otro lado, ¿no? Lo que se conoce como metástasis, ¿no? Ahí importante. Bueno, volviendo a la diapo, ¿no? Es importante porque uno de los componentes de estos filamentos intermedios es la queratina, ¿ok? Que muchas veces lo conocen también en la piel como citoqueratina, ¿no? Evita la pérdida excesiva de agua. Y bueno, en el caso de los microtúbulos, la cosa ya cambia, ¿no? Porque los microtúbulos, ya les había dicho, se van a encargar de lo que viene a ser el transporte, en este caso de muchas sustancias, y es, digámoslo así, lo que va a permitir que los componentes que se han sintetizado dentro de la célula se puedan llegar de un lugar a otro, ¿no? Estos van a medir desde 20, 25 nanómetros, son más grandes y están conformados por dos sustancias, ¿ok? Bueno, dos sustancias no, sino que los microtúbulos que ven en este dibujo es un tubo grande formado por dos bolitas, la tubulina alfa y la tubulina beta, ¿ok? Acá de color, por decir, cremita y el otro de color naranja. Ahora, ¿qué pasa? Estos de acá, cuando hacen, por decir, formaciones así cilíndricas,
van a permitir lo que viene a ser el incremento por un lado y el desacoplo por otro. Eso es lo que se conoce como porción positiva y porción negativa, ¿no? La polaridad. Es muy importante esto de acá, este dinamismo que tienen los microtúbulos, porque van a poder crear, o mejor dicho, van a crecer de un extremo y por el otro extremo se van a ir perdiendo. Y esto es gracias a unas proteínas, en este caso la cinesina y la dineína. La cinesina que va a permitir el crecimiento anterógrado, o sea, hacia adelante, y la dineína que va a ser lo contrario. ¿Y cómo se produce esto? Porque acá van a, como ven en la imagen, se van a agregar estas proteínas, ¿no? Y va a crecer en un extremo. Y en el otro van a salir, ¿no? Se van a zafar. Ahora, esto de acá se realiza siempre con gasto de energía. ¿Y qué tipo de molécula van a emplear? El GTP, ¿ok? Ya. Acá en el caso de los motores moleculares, ya les había hablado de la cinesina y de la dineína, ¿no? La cinesina para el transporte anterógrado, como lo ven acá, que es la quinesina, miren, va a la derecha, va al extremo positivo y las dineínas al extremo negativo, ¿ok? Ya. Y bueno, esto es otra porción, o mejor dicho, un tecnicismo para lo que se refiere a los lugares donde los microtúbulos ejercen una acción. Esto se conoce como centros organizadores de microtúbulos. Y no es otra cosa más, cuando ustedes lo han visto en la academia, que los centrosomas. Bueno, siendo exactos, los centrosomas es una organela que está formado por dos centriolos. Dos centriolos hacen un centrosoma, ¿ok? Y que prácticamente lleva una denominación según el tipo de organismo que posea, ¿no? En el caso de las plantas no tienen centrosomas, tienen casquetes polares, ¿no? Y bueno, en los hongos, el término correcto es corpúsculo polar. Estos que ven acá, miren, están formados también igual, ¿no? Con microtúbulos, ¿no? Y justamente, si son más observadores, esto es así, ¿no? En el diagrama. Al microscopio se ve de esta forma, ¿no? Hay 9 tripletes de microtúbulos. O sea que estos de acá se agrupan en tripletes, ¿no? Un tubito, otro tubito y otro más. Estos tripletes van a formar luego un círculo, digámoslo así, de nueve grupos. Y por eso que la fórmula de los centriolos es 9 más cero. Interpreten esto como 9 en la periferia y cero microtúbulos en el centro, ¿ok? Porque hay también otra fórmula que es en el caso de los cilios y flagelos, que es el 9 más 2. 9 tripletes alrededor y un triplete, o mejor dicho, dos microtúbulos en el interior. Bien, en el caso de los microtúbulos, bueno, digo de los centrosomas, estos van a participar en lo que viene a ser la división celular, ¿no? Y son importantes porque van a, van a poder sintetizar el uso mitótico. El uso mitótico es la sección o mejor dicho, la prolongación de estos microtúbulos que van a permitir la separación de los cromosomas. Para hacer, digamos, cuando una célula se va, para ser más exactos, cuando una célula se va a dividir, acá en los extremos ya la celulita se prepara, ¿no? Acá tienen los dos. Esto es el centrosoma. Alrededor, o bueno, alrededor hay una especie de enzimas que van a formar este centrosoma. Y acá se va a formar unas prolongaciones, ¿no? Lo que se conoce como áster. Estas de acá, bueno, al otro extremo también va a formar su centrosoma, ¿no?
y acá tienen las prolongaciones de los microtúbulos. Este áster va a formar unas prolongaciones así, lo que se conoce como el uso mitótico, todo esto. Y se van a anclar acá, estos microtúbulos, como ya les dije, van a ir creciendo, y se van a anclar a los cromosomas, ¿no? En una región que ustedes ya conocen, ¿no? El cinetocoro, ¿no? Y justamente acá va a permitir esta migración de los cromosomas y van a permitir una separación equitativa de estos cromosomas, ¿no? Tanto para las células hijas, ¿no? Porque esto se va a dividir, ¿no? Acá se va a formar eh, un anillo de constricción para la división celular, ¿no? La citocinesis, como le conocen. Ya. Para eso es importante, ¿no? Centros organizadores microtúbulos, o bueno, o en otras palabras, centrosomas. Ya. Y bueno, finalmente vamos con las agrupaciones complejas de los microtúbulos. Esto ya se los expliqué. Eh, Acá está. Las agrupaciones, digamos, complejas que pueden encontrarse digamos, en los microtúbulos, una partecita que deben de recordar es los cilios y flagelos, muy importantes, porque estos van a permitir la locomoción en algunos microorganismos, en algunas células, ¿ok? En el caso de los cilios, esto es un cuadro comparativo. Tenemos, no aparece la imagen, discúlpenme, no salía en la diapositiva que habíamos enviado, pero digámoslo así, tengo acá una ameba, ¿ya? Una ameba no, tengo un paramecio. Estos de acá son cilios, son estructuras formadas de microtúbulos, son prolongaciones de microtúbulos que están alrededor en la periferia en este caso, de la célula, ¿no? Estos los puedes encontrar en algunos protistas, en algunas bacterias, inclusive hay bacterias que tienen cilios, incluido también su flagelo, ¿no? Que es una especie de colita, ¿no? Que también está formado por microtúbulos, pero tiene otra conformación estructural diferente. Mientras los cilios están formados así, con, esta, con este esquema, hay así estos 9 tripletes alrededor y en el centro está dos microtúbulos. En el caso de, bueno, este es en el caso de los flagelos. En el caso de los cilios solamente es alrededor, ¿no? Solamente es alrededor. Y en ambos sirven para la locomoción, solo que tiene algunas, por una parte, unas ventajas y otras, bueno, adaptaciones según el microorganismo. En el caso de los cilios, todos tienen que, digámoslo así, sinergizar en un tipo de movimiento para que éste se pueda desplazar. En el caso de los flagelos, como los espermatozoides, esta colita, digámoslo así, tiene que ejercer eh, un tipo de dirección del movimiento de esta estructura para que pueda moverse, pueda desplazarse. Lo importante de estas estructuras es que, miren, en los cilios todos tienen que coordinarse, ¿ya? En el caso de los flagelos, pueden generar una especie de ondas, como en el movimiento de los espermatozoides, o puede ser helicoidal, ¿no? Como en el movimiento de repente de algunas bacterias, ¿no? Y bueno, la velocidad, eso es un poco variable, porque mientras que los cilios son cortitos, pero estos de acá, como son más pequeñitos, todos se mueven más rápido, digámoslo así. En el caso de los flagelos eso no pasa. Este flagelo es más lento, pero es más fuerte en cada pulso que da, ¿no? Ahora, bueno, la ubicación o donde podemos encontrarlos, miren, los cilios, muchas personas creen que los microorganismos
tienen estas estructuras, ¿no? Esto también lo podemos ver en tejidos. Por decir, el epitelio respiratorio, que es un epitelio en el caso de las vías aéreas inferiores, está formado, bueno, discúlpeme, vías aéreas superiores, están formados por un epitelio estratificado, no, pseudoestratificado, con cilios que están en la parte más o menos así, miren. Es un epitelio pseudoestratificado y acá tienen una especie de cilios. Estos cilios no son microvellosidades, ya, son los cilios. Estos cilios van a permitir, acá está su lámina basal, ya, estos cilios van a permitir el movimiento de, digamos, agentes externos, ¿no? Contaminantes, algunas partículas que se hayan filtrado, ¿no? Al momento de respirar, ¿no? Y justamente van a permitir este movimiento de estas sustancias en una dirección, ¿no? También lo vamos a ver en el epitelio, por decir, de las trompas de falopio, ¿no? Que se encuentran a nivel del útero. ¿Y por qué es importante? Porque estos cilios van a ayudar a los espermatozoides, ¿no? En su movimiento al llegada al ovocito secundario. Ya. En el caso de los flagelos, ya les dije, espermatozoides, la tripanosoma, mira, tripanosoma, un dinoflagelado, causante, ¿no? De la enfermedad de Chagas. Y bueno, acá está, ¿no? La estructura interna, los cilios es 9 más 2, en el caso de los flagelos es 9 más 0. Ahora, esta es la última parte. En el caso de las uniones intercelulares, esto no voy a profundizar mucho. Lo único que quiero que sepan es que hay mm, tres estructuras que van a facilitar justamente estas uniones dentro de la matriz extracelular. A saber, de estas estructuras son las caderinas, las selectinas y las integrinas. Para empezar, ¿qué naturaleza, o sea, qué son esas estructuras? Son proteínas, ¿ok? Esto ya lo van a ver a detalle cuando lleven el curso en la universidad. La mayoría de compuestos o de macromoléculas que conforman la célula o el citoplasma son de naturaleza proteica, la mayoría. Y una de estas es la caderina. Empezamos por ella. La caderina es, digámoslo así, es una proteína que, bueno, es una glicoproteína en sí. Esta es más o menos su estructura. Acá tenemos unas porciones de, digámoslo así, eh, uniones donde se van a unir a un calcio iónico, ¿ok? Dentro de la célula. Estas, acá se acopla el calcio y va a poder ejercer una acción, porque esta caderina, este es en el extremo, digamos, externo, ¿no? Fuera de fuera de la célula. Acá tenemos la membrana celular. Estos son los fosfolípidos que forman la membrana celular. Ya. Acá, bueno, estas son las porciones donde se acopla el calcio, pero acá tienen un dominio que le llaman dominio transmembrana y este va a traspasar toda la membrana y en este extremo, acá, van a estar tres porciones, o mejor dicho, tres moléculas, que son las cateninas, ¿ok? Catenina alfa, catenina beta y catenina gamma. Tres bolitas chiquitas, por así decirlo. Estas se van a unir a esto de acá, que es un microfilamento. ¿De qué? De actina, obviamente. De actina. Ya. ¿Y por qué es importante? Porque estos van a permitir la adhesión de la célula. Yo les había dicho, ¿no? En, en los microfilamentos, la actina va a permitir
las zonas de adherencia, ¿no? Las zonas adherens, ¿no? Y le va a dar esto la forma a la célula. Ya pues, justamente esto es importante porque va a permitir la adhesión, la caderina, gracias a la unión de los calcios. Ahora, hay varios tipos. A saber, yo les he puesto cuatro principales, porque hay muchos. La, la E, la N, la P y la VE o la BE. La E-caderina, acuérdense, E de epitelio, todos los epitelios, en este caso, los epitelios son tejidos que tapizan un órgano, una estructura, ¿ok? Estas van a tapizar los epitelios, por así decirlo. Las N-caderinas, N por neuronas, ¿ok? Neuronas, tejido muscular también, van a permitir esa adherencia. Las P por placenta, bueno, placenta, epidermis, y la B, que es el endotelio vascular, ¿no? Del inglés, ¿no? Ahora, estas cadeninas, en este cuadro, eh, van a permitir que la región extracelular se pueda unir al calcio y con esa unión del calcio van a permitir el funcionamiento de esta adhesión, ¿ok? En el caso de las selectinas son, digámoslo así, también proteínas que van a permitir un anclaje, pero en este caso es digamos, para reforzar las integrinas, que son el otro tipo de estructuras. Y en estas selectinas van a poderse adherir algunos carbohidratos, ¿no? Algunos azúcares, ¿ya? Y también todo esto va a servir, digámoslo así, para que mmm, los leucocitos, a saber, ¿no? A ver, los leucocitos son las células de defensa del organismo. Estos leucocitos, estas células, los glóbulos blancos, van a poder movilizarse, digámoslo así, en, en procesos de inflamación. Cuando ocurre, digamos así, di- digamos, hay una infección, acá hay bacterias, estos leucocitos van a poder moverse, van a poder moverse y van a poder, por así decirlo, rodar sobre este endotelio. Digamos que ha habido una infección en un vaso sanguíneo. Esto es un vaso, una arteria, por la sangre, ¿no? Y se produce la inflamación. Acá se van a ver moléculas que van a decir, oye, acá está ocurriendo algo. Entonces van a llamar a los leucocitos. Estos se van a mover justamente porque acá hay moléculas que los van a atraer. Y estos leucocitos van a poder rodar por medio de ese endotelio vascular. El endotelio es la capa más interna, la capa interior de los vasos. Y justamente estas selectinas van a participar en eso, porque van a permitir su desplazamiento en la inflamación. Eso. Ahora, en el caso de las selectinas hay varios tipos. Miren, la L-selectina, la E-selectina y la P-selectina. La L-selectina es de leucocitos, todo lo que viene a ser linfocitos, que son células que median la respuesta humoral. Estos producen anticuerpos, ¿ok? Los linfocitos. Estos atacan a virus por lo general. Los monocitos, los neutrófilos, estos destruyen bacterias, ¿ya? ¿Cuál es la función específica? Dice adhesión inicial al endotelio activado. A la capa más interna, ahí se adhiere. Van a poder rodar también. En el caso de las C-selectinas, miren, más grandecito, esta de acá,
se localizan también en las células que conforman el endotelio vascular y los van a activar las citoquinas. Cuando lleven fisiología, las citoquinas son esas moléculas que les dije, ¿no? Las moléculas que van a llamar y van a decir algo está pasando en esta zona, vengan, vengan rápido, ¿no? Ya. Miren, mediación del rodamiento leucocitario. Ya. Y las P-selectinas que van a permitir la adherencia de plaquetas, ¿no? Ustedes se hacen una herida, ahí se forma un tapón, ¿no? Un tapón plaquetario, ¿no? Y ahí se forman los trombos. Este tapón plaquetario con trombos, con fibrina, todo eso, eso es gracias a la P-selectina. Finalmente tenemos la integrina, como ven en esta estructura que está acá a la derecha, también es una glicoproteína, o sea, tiene azúcar, tiene una porción eh, de azúcar y una porción de proteína. Tienen dos subunidades. Esta primera cadena que ven acá es la glicoproteína beta y esta de acá, que está más arriba, superior, es la glicoproteína alfa. Y también tiene un dominio transmembrana, pasa la membrana plasmática y tiene, bueno, una porción carboxílica y una porción amino, ¿no? Eso es de las mismas proteínas. Ya. ¿Por qué es importante? Este, la transmisión de señales desde el exterior hacia el interior, ¿no? O también del interior al exterior, en esas dos direcciones. Y va también a poder conectar el citoesqueleto de actina con otras proteínas, ¿no? Acá hay un cuadro comparativo, eso ya se los dejo para que lo revisen. Es muy importante, sobre todo las caderinas y la integrina, porque su funcionamiento, o mejor dicho, su mal funcionamiento puede producir los procesos de metástasis. Y finalmente, esta es la última diapo, casi no lo mencionan, pero hay también uniones dentro de la pared celular. En el caso de bacterias, bueno, y plantas, ¿no? Las bacterias tienen una pared celular y las plantas, sobre todo, las plantas, esto así como un plus, están formadas por unos plasmodesmos. Esto de acá lo vamos a rediagramar. Tienes acá, mira, tu célula vegetal, su pared celular, ¿no? Acá tienes su membrana plasmática, pero como este es un tejido, está unido a otra célula vegetal, ¿no? Ya, ¿te acuerdas que en las células animales yo te había diagramado una unión que une célula con célula, ¿no? Se llamaba desmosoma, ¿no? Y la unión que une a la célula con su lámina basal eran los hemidesmosomas, ¿no? Ya, en el caso de las células vegetales, ellas también tienen un tipo de unión, y estos se llaman los plasmodesmos. Por acá es una continuación de la pared celular, y hay una especie de canal por donde puede haber esta comunicación entre citoplasmas de ambas células. Y es muy importante porque de esta forma va a mejorar, digamos así, la señalización celular o el paso de fitohormonas, ¿no? Acá se los puse. Canales que conectan el citoplasma de células adyacentes permiten el paso de iones, bueno, fitohormonas, ARN y proteínas, ¿no? Y va a atravesar la pared celular, ¿no? En el caso de los plasmodesmos. Esto de acá quizás no se vea muy bien, pero le voy a hacer un zoom. No, ya, pero más o menos funciona de esta forma. Sí, acá está, ya. Pared celular, acá hay un desmotúbulo.
Esta es la membrana plasmática y por acá pueden comunicarse varias sustancias, ¿no? Y bueno, chicos, entonces eso sería todo con respecto a la clase de citoplasma. Si tuvieran alguna duda, me lo hacen saber.